Bueno, hola, ¿qué tal? Bueno, yo voy a hablar sobre la construcción del discurso amoroso y el rol que ocupa la mujer en la historia de la literatura. Para ello, bueno, voy eh, a tomar un poco la visión sobre los géneros discursivos de Bakhtin. Para ello, bueno, eh, es importante ver que la construcción del discurso amoroso, en este caso, se nutre de los aportes que los diferentes actores a lo largo de los siglos fueron haciendo y eh, con sus peculiaridades sociales y culturales que se acoplan en la construcción de este discurso, eh, tanto como una contestación a los discursos precedentes, como en un diálogo en el que también se asimilan algunas cosas y otras quedan caducas o se contraponen a los nuevos pensamientos. Un ejemplo bien claro de esta evolución de los discursos en la literatura la podemos encontrar en la imagen, el rol que ocupa la mujer dentro de la historia de la literatura y, bueno, en específico en esta construcción del discurso amoroso. Eh, Podemos para eso remontarnos a la edad antigua, a la antigüedad, y vemos cómo encontramos figuras como Afrodita, que era una deidad, era una diosa en la que podemos observar eh, que eh, constaba de gran poder, eh, entre otras virtudes, también la figura de Atenea, eh, con su sabiduría. Podemos observar que los griegos tenían una imagen eh, de ponderación hacia la mujer en un sentido amplio. Eh, Si bien podemos observar eso en las diosas, también vemos en la literatura, como por ejemplo en la Ilíada, figuras como Helena, que decide dar rienda suelta a su pasión y elige eh, escaparse con su amado Paris. Por otra parte, también aparece Briseida como un botín de guerra. Y acá también vemos que hay matices también en esta visión y en esta cuestión del discurso amoroso, porque Briseida se presenta como un botín de guerra, como un simple objeto. Recordemos que comienza la obra de la Ilíada de esta manera, en la que le es arrebatada a Aquiles y despierta su cólera, que es como comienza la obra. Siglos después nos encontramos con personalidades como Safo, que también en Grecia eh, ella formaba parte eh, de una sociedad de poetas, de poetisas, en honor a Atena no, perdón, a Afrodita, y bueno, y en sus poemas se puede ver cómo ella eh, expresa de forma vehemente su pasión y sin ningún tipo de represión, sino en libertad absoluta. Esto sigue
de alguna manera en Roma, aunque en Roma se le da más importancia por ahí a la retórica en los primeros siglos, escritores como Cátulo recuperan, todavía sigue, recupera a Safo y todavía sigue habiendo vestigios de la cultura helénica. En cambio, luego ya con el cristianismo, la cosa, el discurso comienza a cambiar, cambia rotundamente, mejor dicho, y el espacio que se le da a la mujer en este tiempo es, está relegado a ser una simple acompañante del hombre y sus virtudes pasan a ser el de acompañante, el de la castidad y el de procrear. En ese caso, en ese momento, la humanidad toda pierde eh, su, su, fuerza, su vitalidad, su humanidad, para darle paso a una cosmovisión en el que había un Dios todopoderoso que castigaba fuertemente mediante el infierno a los pecadores. Bueno, en este tiempo del cristianismo en Europa aparecen obras como la Chanson de Roland y bueno, ya observamos, quien haya leído la obra puede entender, o desde el punto de vista contemporáneo, es difícil entender la lógica de Rolando, que decide morir tan solo por no pedir ayuda, para no quedar, para no demostrar debilidad ante los musulmanes. Y en este sentido también el rol de Alda, su esposa, cuando ella se entera de que Rolando ha muerto, ella fallece súbitamente y le da una lógica también al discurso predominante de la época, en el que si la mujer no tenía un sentido ya, eh, debía abandonarse a la muerte. Eh, Luego, siglos después, eh, tiempo después, comienza una visión distinta, novedosa, que cambia, hace una ruptura con respecto a la visión de la mujer y se retoma fuertemente el discurso amoroso en esta lírica trovadoresca, en donde los trovadores eh, cantan para las cortes eh, canciones de historias de amor, en donde afloran pasiones y aparece la idea de la infidelidad ya. El Dolce Stil Novo toma esa, eh, esa tradición trovadoresca en la que se admiraba a la mujer y la inviste con además una nueva mirada que tiene que ver con un retorno a las filosofías griegas y a la cosmovisión griega nuevamente, y la influencia de una incipiente burguesía, un humanismo y una composición social distinta también y cultural. La mujer pasa a ser
el centro de la obra, pero bueno, todavía como un objeto de deseo del hombre. La Donna Angelicata, así la llamaban, era la musa del hombre que eh, podía, gracias a su virtud, lograr la trascendencia del hombre a partir de esa, eh, de esa eh, visión platónica del amor en la que se contemplaba a la mujer, y, pero siempre en, en esa cuestión de la contemplación. Dante Alighieri fue uno de los escultores del Dolce Stil Novo y además, bueno, él con su musa Beatriz hace con su admiración a Beatriz, él compone obras como La Vida Nueva y La Divina Comedia. La Divina Comedia, más allá de esta relación de la que hablábamos, en la que lo alegórico tiende a contar sobre que el poeta trasciende a partir de la virtud que le es concedida por Beatriz. También se puede ver en esa obra, que es una de las obras más importantes de la literatura, de la historia de la literatura, el germen de un humanismo, porque aparecen en su obra personajes que ya empiezan a mostrar características mucho más humanas. Luego, con la decadencia del feudalismo, el auge marcado del humanismo y el florecimiento continuo de la burguesía, de la sociedad burguesa, eh, empieza a darse eh, una época de muchas contradicciones en cuanto a los discursos. Eh, lo eclesiástico también eh, comienza a comienza a estar en debate, y en este contexto, también con la peste, de la pandemia de la peste negra, eh, se da la obra del Decamerón. En esta obra ya que es en gran medida narrada por mujeres, y en sus cuentos la mujer eh, figura como un ser deseante equiparado eh, a las pasiones del hombre. Toma verdaderamente el centro de la escena, y se puede decir que hay un punto de inflexión acá en el que se rompe con la como podemos observar en, en los textos, como por ejemplo de Giuseppe Petronio, donde hace toda una explicación de, eh, del paso del pre-renacimiento, en el que eh, todas estas formas culturales empiezan a convivir. Y si bien esta obra luego fue prohibida por la Inquisición, podemos ver que ya dentro de
esta cosmovisión aparece el germen de lo que luego sería la cultura de la humanidad. Bueno, esto ha sido todo y muchas gracias. Espero que haya sido claro. Un saludo. Adiós.